Una noche, el destino se presentó con un rostro seductor y un alma oscura. Valeria se movía entre los elegantes salones del Grand Hotel, todo reluciente y glamuroso, como un susurro apagado entre el ruido vibrante de la ciudad. Cada paso que daba en el pulido mármol se sentía como una cadena más, un eco en su corazón anhelante. Con cada piso que limpiaba, cada cama que tendía, la monotonía la absorbía más, pero su espíritu aún albergaba sueños. Uno de esos sueños era dejar de ser una simple sirvienta. ¿Habrá algo más?, se preguntaba en silencio, mientras servía a esos rostros adinerados que nunca parecían notar su esfuerzo. Esa noche, un aire extraño se filtró en el hotel, como una tormenta silenciosa aguardando el momento de desatar su furia. Las luces titilaban, y una sensación de expectativa envolvía el ambiente. Valeria, atrapada entre las sombras, lo vio entrando. Un hombre de porte imponente, con una sonrisa encantadora que podría derretir el hielo más gélido. Sumi, se preguntó Valeria, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sus compañeros murmuraron entre sí, intercambiando miradas llenas de recelo. Pero Valeria no podía apartar la vista de aquel extraño que irradiaba poder. Se acercó al bar donde él se acomodaba, con lentes oscuros que ocultaban sus intenciones. Un aura de misterio le rodeaba, como si una bruma lo envolviera. Las conversaciones se detuvieron por un instante cuando él hizo clic con sus dedos, ordenando un trago. Era como si el mundo se hubiera detenido. Cuando él la vio, su sonrisa se amplió. «Tú, hermosa», le dijo con un tono grave. Las palabras se deslizaron en sus oídos como miel, pero Valeria sintió algo más. Una advertencia. «Una noche inolvidable podría cambiar tu vida. Y la mía», continuó, acercándose. Valeria sintió su corazón latir con fuerza, mezclando miedo y deseo. Aquel hombre tan atractivo, tan peligroso, parecía conocer sus más oscuros anhelos. La oferta se volvió una trampa a la que no pudo evitar caer. Aceptó. La habitación lujosa la recibió con una opulencia que nunca había conocido. Pero al despertar sola, el esplendor la aplastó. En silencio, un horror comenzó a crecer dentro de ella. Era un peón en su juego, un muñeco de un mundo que nunca fue suyo. Su cuerpo tenía cicatrices de aquella noche que brillaban con una cruel claridad. La soledad la ahogaba. ¿Dónde estaba la promesa de amor detrás de la seducción? Decidida a no rendirse, Valeria salió en búsqueda de respuestas. Cada paso era una mezcla de valentía y desesperación. Las imágenes de la noche anterior se repetían en su mente como un eco que la seguía, y entonces comprendió, cuando comenzó a descubrir más sobre él, que su vida estaba entrelazada con la suya de maneras que jamás imaginó. ¿Podría haber más en esta historia de dolor y pasión? ¿O estaba condenada a ser solo un recuerdo fugaz en su vida desenfrenada? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interacto. La promesa de una vida diferente la había embriagado, pero ahora la realidad la golpeaba con una fuerza despiadada. El aire fresco de la calle le llenó los pulmones, pero la sensación de vacío le apretaba el pecho. Caminó sin rumbo, luego se detuvo para observar la avenida iluminada, llena de gente ajena a su tormento. La tensión en su pecho le hizo dar un paso atrás. De repente, un grito desgarrador emergió de un callejón cercano. Valeria se congeló. La multitud pareció atrapada en un instante, pero el grito resonó de nuevo, esta vez más fuerte, lleno de desesperación. Sin pensarlo, se lanzó hacia el eco de la voz. El callejón era oscuro y estrecho, lleno de sombras ominosas. A medida que avanzaba, su corazón latía con fuerza, como un tambor que presagiaba algo terrible. Al girar la esquina, se encontró con una escena aterradora.
Un hombre empujaba a una mujer contra la pared. Sus ojos reflejaban miedo o sufrimiento. Valeria sintió un nudo en la garganta. «¡Suéltala!», gritó, la voz temblando pero firme. No sabía de dónde venía la valentía, pero estaba dispuesta a actuar. El agresor giró la cabeza, atónito ante la aparición de Valeria. Su mirada se desvió de la mujer, y por un momento los ojos de Valeria se encontraron con los de él. Era el mismo hombre de la noche anterior. El reconocimiento la golpeó como un rayo. Su rostro, antes fascinante, ahora se transformó en una máscara de horror. «Valeria, vete», dijo él, su tono intentando ocultar el pánico. La mujer a su lado, desaliñada y temblando, era un reflejo de lo que ella misma había experimentado. Lo que había comenzado como un juego se tornaba en una pesadilla. «No te muevas», le dijo Valeria, con cada palabra temblándole en el aire. El hombre frunció el ceño, y de repente la tensión se cortó en un instante. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, pero su voz era ahora estridente, casi súplica. Valeria sentía que el tiempo se detenía, pero fue repentinamente interrumpido por un estruendo ensordecedor. Un grupo de personas apareció en la entrada del callejón. Eran patrullas, agentes de seguridad. Sus luces girando dieron color a la oscuridad. La imagen del hombre se volvió aún más turbia en ese momento, como si las sombras respiraran a su alrededor. Se volvió hacia Valeria, mostrando una mezcla de rabia y desesperación. «No puedes hacer esto», gritó, pero era un eco perdido en el caos que se apoderó del lugar. La mujer se desacobijó de su agarre y con un grito de agradecimiento corrió hacia Valeria. «Ayúdame», imploró la mujer, con lágrimas corriendo por su rostro. Valeria solo pudo asentir, pero los agentes ya estaban cerca. Las luces estroboscópicas iluminaban el callejón, creando un ambiente de horror absoluto. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó uno de los agentes, mientras otro se acercó al hombre, que estaba acorralado. Su mirada se afiló, y el mundo de Valeria pareció desmoronarse, cuando el hombre reveló una identidad que la dejó sin aliento. «Soy el hijo del senador», dijo, y su voz temblaba con un tono que presagiaba problemas. Todo su ser se hizo un puño. Valeria sintió la mirada de todos en el callejón, la presión del juicio. La verdad revelada llegó como un rayo en medio de la tormenta. El frío se apoderó de su estómago. Una realidad que conocía. ¿Qué significaba eso para ella? Se derrumbó la ilusión de ser parte de una historia romántica. En un instante, el mundo de Valeria se transformó en un laberinto de engaños y traiciones. La esperanza se desvanecía. Ella sabía que debía decidir: permanecer y arriesgarlo todo, o volver a su vida anterior, una vida que parecía aún más lejana. La multitud. Valeria sentía cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los murmullos de la multitud la rodeaban, cada mirada sobre ella chisporroteando juicios silenciosos. El hombre que una vez había encarnado el deseo, ahora era un monstruo a la vista de todos. «Soy el hijo del senador», resonó su voz, y Valeria sintió su estómago revolverse. La mujer a su lado, con cara de pánico, estaba a punto de explicarse. Pero la llegada de los agentes de seguridad había cambiado el rumbo de la situación. La incertidumbre colgaba como una nube oscura. No había espacio para la duda ni para la compasión. Las luces de las patrullas untaban el callejón con tonos azules y rojos, reflejándose en las caras de personas que observaban. Un público aterrorizado ante la inminente tormenta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó un agente, acercándose al hombre, cuyo aire de arrogancia se desvanecía rápidamente. Valeria hizo un esfuerzo por mantener la mirada fija en él, pero el horror que sentía la empujaba a... Ella sabía que detrás de esa fachada de poder había un secreto oscuro, algo que se tejía en la penumbra del hotel y que ahora amenazaba con devorarla. La mujer, aún temblando, eligió ese momento para hablar. «Él me atacó», exclamó. Pero antes de que pudiera decir más, el hijo del senador, una figura antes dominante y seguro de sí mismo, hizo un movimiento inesperado. «Cállate», gritó, en un tono que sonaba más asustado que furioso. Valeria sintió que el destino la había llevado a ese punto de quiebre. El silencio se instaló como un pesado manto, y luego todo pasó en un instante. Un disparo resonó en el aire. Todo quedó congelado.
Valeria se paró en seco, el eco del bang vibrando en su pecho. Todos giraron la cabeza como si tuvieran un solo cuerpo. El hijo del senador cayó de espaldas. Una mancha oscura se expandía rápidamente en su camisa blanca. El caos se desató. Gritos, empujones, gritos de pánico. La mujer a su lado se lanzó a los brazos de una agente, buscando refugio. Valeria retrocedió, aterrorizada. No podía ver, no podía entender. La realidad se disolvía como humo. ¿Había sido un acto deliberado? ¿Un accidente? Las preguntas chirriaban en su mente. Los agentes de seguridad se abalanzaron sobre el hijo del senador. Un mar de uniformes y confusión. «Necesitamos ambulancia, inmediato», gritaba uno, mientras otro intentaba controlar el caos. Valeria no podía creer lo que veía. La persona que había desatado el caos en su vida estaba ahora tendido en el suelo, rodeado de gente, bajo la áspera luz de la verdad expuesta. «Valeria, ven», gritó la mujer, todavía temblando. El rostro de la mujer ahora era puro terror. Y en su mirada había algo más, reconocimiento. Esa chispa de pánico reflejaba un conocimiento que Valeria no comprendía. ¿Qué sabían de aquel hombre? ¿Qué más había detrás de esa fachada de misterio y poder? Valeria se sintió atrapada, como si las decisiones del pasado la estuviesen arrastrando hacia una oscuridad que no podía dejar atrás. ¿Y si todo lo que había creído sobre él era simplemente una ilusión, una trampa que la había llevado a esa noche? Y más importante aún, ¿quién había tirado el disparo que había destrozado su ya frágil realidad? La multitud retrocedió aún más cuando las sirenas se hicieron más fuertes. Todo lo que había creído sobre su vida estaba ahora entrelazado con un hilo de sangre y un misterio que palpitaba. Y ella se sintió en el centro de un laberinto del que no sabía cómo salir. ¿Podría la vida que anhelaba surgir de esta tormenta de horror y traición? ¿O estaba condenada a vivir un dilema aún más profundo que el que había conocido? Valeria se quedó paralizada, el disparo todavía resonando en sus oídos. Ante sus ojos, el hijo del senador yacía en el suelo, la mancha de sangre expandiéndose como una flor oscura en su camisa. Todos los gritos se convirtieron en un murmullo distante. El caos se había desatado, pero su mente estaba atrapada en aquel momento. La mujer a su lado temblaba, y su mirada implorante hacía que Valeria sintiera un nudo creciente en su garganta. ¿Está muerto?, preguntó alguien. Valeria, aún paralizada, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Momentos antes, se había enfrentado al hombre que la había atraído hacia una noche llena de promesas. Una noche que ahora se había convertido en su condena. Las luces parpadeantes de la policía iluminaban el callejón, revelando el horror y la incertidumbre en los rostros de los asistentes. Ella escuchó murmullos sobre la implicación de un senador, y comprendió que el hombre que había conocido no era más que una máscara. ¿Quién era realmente él? La verdad que había creído conocer ahora se tornaba en cenizas a sus pies. «¡Rápido! ¡Llamen a una ambulancia!», gritó uno de los agentes, mientras se acercaba al cuerpo tendido. Valeria se olvidó de su propia seguridad y se lanzó hacia la mujer a su lado. «¿Estás bien?», preguntó, la voz temblando casi tanto como sus manos. La mujer la miró con miedo, aún aterrorizada. Él me quería hacer daño», logró decir la mujer entre sollozos. Su rostro era un lienzo de desesperación. Dijo que si hablaba, me mataría. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que la situación era más profunda de lo que había imaginado. ¿No era solo un hombre arrogante? ¿Acaso había un trasfondo de maldad organizado que les conocía? Aquella noche de pasión se había tornado en un ímpetu de traiciones y amenazas. Entonces, de entre la multitud, un rostro familiar emergió. Su jefe, el gerente del hotel. Él la observaba, y en su mirada había una condena. «Valeria, tú, ¿qué has hecho?». La acusación era palpable. De repente su mente se llenó de dudas. ¿Qué iba a pasar con ella? Los ojos de todos estaban fijos en ella, como si de alguna manera asumieran que ella era parte de este caos. Cuando el hombre en el suelo comenzó a moverse, la multitud contuvo la respiración. Se levantó lentamente, tocándose la herida. La sangre fluía, pero estaba tan furioso que parecía olvidarse del dolor.
Esto no se queda así. Rugió, y Valeria notó algo en su voz, un eco de amenaza que la atravesó. ¿Por qué no solo lo habían arrestado? Todo sucedió a una velocidad vertiginosa, como si el tiempo se hubiese comprimido en esos breves segundos, y de repente, algo impactante ocurrió. Una figura encapuchada apareció en la entrada del callejón. 2 disparos retumbaron, y el hijo del senador cayó de nuevo, esta vez en un charco de sangre que se expandía rápidamente. El caos se desató nuevamente. Gritos, empujones, la policía intentando controlar el desorden. Pero Valeria sintió que la rueda de su destino había dado la vuelta radicalmente. El hijo del senador, una vez invulnerable y poderoso, yacía muerto. La atmósfera se volvió irrespirable. «Espera, Valeria». La voz de su jefe cortó el aire. «Tú no puedes irte, ¿sabes algo? Tienes que quedarte». Esa frase la llenó de una súbita desesperación. Su vida, la vida que había ansiado, ya no existía. Era solo un peón en un juego que no comprendía. Valeria se encontró en el centro de una tormenta de confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? La verdad parecía más oscura que nunca. Lo que fue una seducción transformadora, ahora arrastraba consigo un horror. El callejón, aún lleno de ecos de dolor y traición, revelaba que todo estaba conectado, su vida, su sueño y ese destino siniestro que parecía haber decidido por ella. La pregunta retumbaba dentro de su mente. ¿Quién había disparado? ¿Quién estaba detrás de esta horrorosa verdad? Mientras las luces parpadeantes se apagaban, ella se preguntó si alguna vez podría salir de este laberinto de sombras. La historia de su vida aún podría reescribirse o estaba condenada a ser parte de las sombras que la cercaban. Valeria se quedó paralizada, observando el cuerpo inerte del hijo del senador. La multitud a su alrededor se agolpaba, y los murmullos crecían como un eco inquietante. El tiempo parecía haberse detenido, y su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor. Todo lo que había creído sobre esa noche, sobre él, se desmoronaba frente a sus ojos. De pronto, un grito desgarrador rompió la penumbra del caos. «Valeria». La familiar voz la sacó de su ensimismamiento. Era su jefe, el gerente del hotel, atravesando la multitud. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos había un destello de pánico. «Tú sabes algo, debes venir conmigo». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Por qué yo?», cuestionó. Pero el brillo acorralado en sus ojos le respondió sin palabras. Fue en ese instante que un destello de luz blanca iluminó el callejón. Una figura encapuchada emergió de la oscuridad, corriendo rápido hacia el tumulto, un arma reluciente en su mano. «Cuidado», gritó un agente de seguridad, pero ya era demasiado tarde. La figura llevó el arma a su hombro y disparó de nuevo. El sonido fue ensordecedor, y Valeria se agachó instintivamente. Un segundo tiro reverberó, y la multitud se dispersó en un grito colectivo de horror. El caos estalló en un estallido de piernas corriendo y cuerpos empujándose. El hijo del senador, que estaba tendido en el suelo, se movió de nuevo, pero no eran signos de vida. La figura sombría había desaparecido en un instante, dejando solo el eco de la confusión. La escena era caótica. Algunos intentaban ayudar, otros ya llamaban ambulancias, y algunos simplemente corrían por salvarse. El aire estaba cargado de miedo y confusión. Valeria, temblando, no podía apartar la mirada del lugar donde yacía el hombre que había alterado su vida. La mujer que había rescatado miraba a su alrededor con desespero. «¿Por qué está sucediendo esto?», decía entre sollozos, luchando por mantenerse de pie. Valeria la miró, y en sus ojos encontró un reflejo de su propio horror. «Tú conocías a ese hombre», dijo la mujer, y luego la verdad la golpeó con una dureza impresionante. En un instante, Valeria recordó conversaciones vagas, furtivas en el hotel, palabras que no le habían parecido relevantes. «Él es uno de ellos», murmuró. Un agente la miró con desdén. «¿Quién eres tú para saber?». Pero en su voz había un tinte de duda. Fue entonces cuando uno de los testigos más cercanos, un hombre con ojos enfocados, víctima de un sobreviento repentino, pronunció esas palabras fatídicas que retumbarían en el aire.
Lo sabía. Es parte de esa red de tráfico. Los murmullos regresaron, y las miradas se volvieron hacia Valeria, como si ella fuera la fuente de ese conocimiento oscuro. Un escalofrío recorrió su columna. Todo el mundo conocía al senador, su familia. Las sombras que había cruzado con ellos se alzaban como un fantasma que la acechaba. Sentía cómo se cerraba el cerco. No yo, comenzó a decir, pero se acalló ante el torbellino de acusaciones en el aire. No puedo ser parte de esto, reflexionó, queriendo aferrarse a su inocencia. Pero cuando su mirada se encontró con la del gerente del hotel, un destello de reconocimiento encendió algo oscuro en su corazón. Él sabía más de lo que había confesado. Valeria retrocedió ante el golpe de la revelación. Su vida nunca había sido casualidad, y el amor que había creído encontrar solo era una trampa, una parte de algo mucho más grande. Las luces de las patrullas danzaban en su visión, y la multitud seguía gritando, pero el caos se transformaba en un eco distante. Las decisiones que había tomado la habían llevado allí, y ahora algo estaba a punto de explotar en su interior. Valeria, tienes que elegir, gritó su jefe por encima del griterío. Ella lo miró, el hombre que había sido su superior, su protector, y de repente una sombra de duda cruzó su rostro. ¿De qué estás hablando?, preguntó, sabiendo que había más en juego. Tu vida depende de lo que decidas hacer ahora, murmulló, y Valeria no pudo soportar el peso de la verdad que se avecinaba. ¿Qué decidió unirse a él en esta trama? ¿Qué precio tendría que pagar? El dilema la consumió mientras el callejón cobraba vida y el futuro se convertía en un laberinto de elecciones aterradoras. Y en ese instante, el rostro de su jefe se tornó de un pálido resentido a un velo de verdad. Un secreto que podría no solo destruirla, sino también revelarle el lado oscuro de la vida en la que había estado atrapada. Murmuraciones, decisiones difíciles, y en el aire el profundo eco de una llamada que nadie podría ignorar. Valeria se quedó en shock, su mente tambaleándose entre la realidad y el caos que la rodeaba. La figura encapuchada desapareció, dejando una estela de confusión. Todo sucedía demasiado rápido. El sonido y la agitación de la multitud se desvanecieron en un zumbido distante. ¿Qué has hecho, Valeria? La voz de su jefe resonó con una intensidad aterradora. Ella sintió que el peso de las miradas la aplastaba, pero más que nada, la angustia crecía dentro de ella. A su alrededor, los murmullos aumentaban. Los rostros eran solo sombras desconcertantes. El hombre que había estado destinado a ser un impulso en su vida, se estaba convirtiendo en un recuerdo mortal. Él era un monstruo, gritó la mujer junto a ella, con lágrimas en los ojos. Él abusó de mí. Debo ser libre ahora. Valeria intentó asimilar sus palabras. Se sentía dividida, atrapada entre su deseo de ayudar y el creciente terror que la llenaba. La policía, aún en medio del caos, se abalanzó sobre el cuerpo caído. Pero no había tiempo para pensar. Un grupo de personas comenzó a correr, arrastrando a Valeria hacia la salida del callejón. «Vamos», gritó alguien, pero ella no podía dejar de mirar. La imagen del hijo del senador, tendido en el suelo, se grababa cada vez más en su memoria. «Valeria, ya no eres una sirvienta. Eres parte de esto ahora», la interrumpió su jefe mientras avanzaban, su rostro pálido iluminado por las luces parpadeantes de la policía. La verdad se hundió en su estómago como un puñal. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué sabía? Todo se desenfrenó cuando un disparo más resonó. Un grito desgarrador. «¡Miren!». Alguien señaló al fondo del callejón. Valeria giró la cabeza y sus ojos se encontraron con la última figura que nunca esperó ver. La madre del hijo del senador. Fluctuante entre la multitud, su rostro expresaba una mezcla de rabia y tristeza. «No, no sigas», gritó, pero ya era demasiado tarde. La mujer se abalanzó hacia la escena, mostrando un revólver humeante. La mirada de todos se paralizó. Era un instante de condensación. La madre, el hijo, la verdad expuesta. Esto es lo que pasa cuando se juega con el poder. Lloró, mientras el caos se desataba otra vez. La gente retrocedió, desesperada.
Los gritos se multiplicaron. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. De alguna manera, en ese grito y en esa locura, comprendió que todo lo que había pensado que sabía se desmoronaba. La aparente conexión con el hombre que había seducido su corazón ahora era solo un hilo frágil. No era un romance. Todo había sido una fachada construida sobre secretos oscuros y traiciones. Valeria miró a su jefe, quien ahora, visiblemente nervioso, intentaba apartar la mirada de la escena. Un estallido de comprensión la sacudió. Tú sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? Su voz salió más como un susurro, como si estuviera exponiendo la verdad de forma agonizante. Él no respondió. Mantuvo los ojos fijos en el caos, sin atreverse a mirarla. ¿Era su cómplice? La pregunta la devoraba. La revelación de su propio papel como un peón en este escándalo la invadió por completo. Sentía que el aire se volvía denso, como si el mismo destino se estuviera riendo de ella. Y justo cuando pensaba que todo había alcanzado su clímax, una figura emergió entre la multitud, un hombre de negocios que reconoció al instante. Esto no se acaba aquí, Valeria. Sabes más de lo que te imaginas. La amenaza era nítida. Y la verdad era más aterradora de lo que podría haber imaginado. Las luces seguían girando, la tensión seguía escalando. Valeria estaba atrapada en un laberinto de engaños. Y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿Ella misma? ¿O las fuerzas en juego que la manipulaban como una marioneta en su oscuro juego? Valeria se quedó paralizada, el impacto de las palabras de su jefe resonando en su mente. Eres parte de esto ahora. Una ola de confusión la envolvió. ¿Qué quería decir? La multitud la miraba con expectación, como si esperaran una reacción, una respuesta. Ella sintió cómo su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y urgencia. La mujer a su lado seguía temblando, su rostro pálido como el papel. Valeria, tenemos que irnos. Este lugar no es seguro, dijo, agarrando su brazo. Pero Valeria no podía despegar la mirada del caos que se desataba a su alrededor. La figura encapuchada que había aparecido y desaparecido como un fantasma aún estaba presente en su mente. Algo no cuadraba. El hijo del senador yacía en el suelo, y las luces intermitentes de las patrullas iluminaban la escena con un juego de sombras tenebroso. Los murmullos de la multitud crecían. Una cacofonía de voces que no podía comprender. Es un escándalo. Asegúrense de que no escape. La voz de alguien, un periodista quizás, cortó el aire como un cuchillo, y en ese momento la atmósfera se volvió aún más tensa. «Valeria», gritó su jefe, acercándose a ella. Su rostro mostraba rasgos de pánico mezclados con determinación. «Tú sabes más de lo que has dicho. Si te quieren, no tendrás opciones». Su advertencia hizo que Valeria sintiera un nudo en el estómago. Ella sabía que había algo más, algo oculto que todos ignoraban. Fue entonces cuando todo cambió. Un estallido de gritos reverberó de repente. «¡Muévete!», alguien gritó, y el caos se desató. Valeria se giró para ver qué sucedía, y en ese instante, el sonido de un disparo atravesó el aire. El tiempo se detuvo. Su corazón se detuvo. La multitud se agitó, pero ella estaba atrapada en ese solo momento. La figura encapuchada reapareció, esta vez en el fondo del callejón, empuñando el arma con una seguridad fría. Un segundo disparo resonó, y los cuerpos comenzaron a caer. «No, no», gritó la mujer a su lado, jalándola, pero era demasiado tarde. El eco del disparo fue seguido por un grito desgarrador, y Valeria sintió como si el suelo se desvaneciera bajo ella. El hijo del senador, que había recuperado algo de energía, cayó de nuevo. Esta vez la sangre emanaba de su cuerpo, y algo cambió en el aire. Alguien, entre la multitud, empujó a Valeria justo cuando las sirenas de la policía aullaban, creando un ambiente de horror absoluto. Era un caldero de gritos y desesperación. «Vamos», le gritó su jefe, arrastrándola. Pero Valeria estaba paralizada, observando cómo aquel hombre, que había sido un misterio seductor en su vida, se convertía en un ícono del desastre. Pero eso fue solo el comienzo. De repente, en medio del caos, una voz resonó. «Detengan a Valeria».
Un hombre se abrió paso entre la multitud y extendió su brazo acusador, apuntando directamente a ella. El shock le recorrió el cuerpo como un rayo. Ella sabía lo que iba a pasar. Ella los está usando a todos. Valeria se sintió desbordada, como si la tierra se abriera bajo ella. ¿Qué dices? La incredulidad se mezcló con el horror. Tenía que defenderse, pero en su mente todo se desvanecía. La mujer, aún temblando, solo podía mirar. No, ella no es cierto, decía con voz temblorosa. Es parte del juego. Continuó el hombre, su rostro un mapa de furia. Ella ha estado trabajando para ellos desde el principio. ¿No lo ven? Es una trampa. El murmuro de la multitud se intensificó, una mezcla de desconfianza y miedo. Valeria sintió que la mirada de cada persona se volvía contra ella. Aquella figura enceguecedora, que había comenzado a brillar en su vida, ahora estaba desmoronándose, convirtiéndose en algo oscuro y monstruoso. Valeria, en estado de shock, captó el rostro de su jefe. Su expresión era de absoluta traición. «Valeria, no puede ser verdad», murmuró, como si tratara de convencerse a sí mismo. ¿Qué había estado ocultando? Las luces rojas y azules giraban a su alrededor, pero era el silencio lo que gritaría más tarde. En ese momento, la verdad comenzó a revelarse a fragmentos. ¿Quién estaba detrás de ella? ¿Quién realmente era? Todo lo que había creído hasta ese instante se cernía en sus pensamientos como un frágil cristal a punto de romperse. ¿Era un peón o un jugador? La zancadilla de su vida había cambiado, y el dolor reseco en su pecho se transformaba en un grito de auxilio. Contrario a lo que pensaba, el destino había tomado un giro. La emoción repentina oscureció todo. Todo había cambiado, pero lo peor estaba por venir. ¿Podría salir ilesa de este laberinto? ¿Cuál sería el precio de su vida al final de este oscuro juego? La atmósfera pesaba con promesas rotas y secretos por desvelar, y ella se sintió más perdida que nunca. Valeria se sintió acorralada. Las miradas de la multitud se centraban en ella, incrédulas, acusadoras. Las palabras del hombre que la había señalado resonaban en su mente. Ella sabe algo. Pero, ¿qué podía saber? Era solo una sirvienta en un hotel, atrapada en un juego que no comprendía. Su corazón latía desbocado mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «No soy parte de esto», gritó aunque la voz temblaba. Pero el eco de su propia duda la atormentaba. En un tirón su jefe se acercó, su rostro un lienzo de horror y determinación. «Valeria, debes entender». Pero no pudo concluir la oración. El caos a su alrededor se intensificaba. La multitud se agolpaba, los murmullos se multiplicaban. «Es una conspiración, ella tuvo que ver con todo», gritó alguien más, y Valeria sintió como si todo el aire saliera de sus pulmones. Su mente giraba. ¿De verdad la estaban llenando de acusaciones sin fundamento? ¿Qué podía tener que ver con el hijo del senador más allá de aquella noche? El sonido de las sirenas se volvió ensordecedor, y en ese instante el universo pareció congelarse. Valeria sintió que se caía. Pero no había tiempo. La figura encapuchada, aquella que había aparecido de la nada, regresó. Estaba más cerca, muy cerca. El revólver brillaba bajo las luces de la policía, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue en ese preciso momento cuando ocurrió lo inesperado. La figura desenfundó el arma y apuntó no a la multitud, sino directamente a Valeria. Un grito, algo entre un lamento y un aviso, llenó el aire. «Valeria, escóndete», gritó su jefe, empujándola con fuerza, pero no había dónde ir. Antes de que pudiera procesar el peligro, el disparo resonó en sus oídos. Todo se detuvo. El tiempo se paralizó. Valeria vio la imagen borrosa del arma humeante, y luego un golpe sordo al suelo. No fue ella quien cayó. Era su jefe. El golpe de su cuerpo fue como un eco de su vida desmoronándose. «No», murmuró Valeria, sintiéndose atrapada en una pesadilla. «Detengan al tirador», gritó un agente, mientras otros corrían en busca de la figura que había huido a través del tumulto. Valeria cayó de rodillas, su cuerpo temblando. La sensación fría de la traición la invadió. La figura que había decidido desatar el caos había cambiado todo. El grito desgarrador de la mujer resonó a su lado. «¿Por qué?».
Su dolor resonaba en el aire. Las lágrimas de la mujer eran un reflejo del horror que Valeria sentía en ese instante. Pero había más secretos. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, alguien entre la multitud gritó. Él no era quien decía ser. La multitud se dividió. Valeria levantó la vista y vio que un hombre, de pie en el borde, sostenía un teléfono. Él es un agente encubierto. Su identidad no era más que una máscara. No dejemos que escape. La revelación golpeó a Valeria como un rayo. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, se tambaleaba en un abismo de traiciones. La madre del hijo del senador emergió del fondo. Su rostro era una mezcla de rabia y tristeza. «Este juego es más grande de lo que parecen», exclamó, atrayendo la atención de todos. Conocía sus movimientos. Él era parte de algo oscuro, algo que iba más allá de nosotros. Valeria se sintió perdida. ¿Qué estaba sucediendo? La identidad del hombre que había querido seducirla, que había encarnado el peligro, se deslizaba entre sombras. ¿Era posible que hubieran sido solo peones en un juego aún mayor? Entonces, regresó a su mente la imagen de su jefe, tendido en el suelo. «Suéltenme», la mujer gritó y Valeria la miró, sintiendo la conexión que las ataba en ese horror. «No eres parte de esto, Valeria». Las palabras trazaron un hilo que la unió al sufrimiento de la mujer y a la bomba de verdades que estaba a punto de estallar. Todo lo que había creído sólido se desmoronaba. Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, su mente luchando por entender la nueva realidad que se desplegaba ante ella. Su vida, sus elecciones, todo estaba en el aire. El futuro ya no era algo que podía imaginar. Y entonces una realidad más oscura se materializó. ¿Quién era realmente ella en este cuadro? ¿Un peón? ¿Una víctima? ¿O un jugador que aún no sabía que estaba escribiendo su propio destino? La pregunta la acechaba mientras las sirenas aullaban. Una sinfonía trágica de advertencia. Todo había cambiado, y lo peor estaba por venir. Valeria se sintió atrapada. Las miradas de la multitud, llenas de desconfianza y miedo, la bombardeaban. ¿Era ella la culpable? La acusación resonó en su mente, un eco que se amplificaba en su pecho. La mujer temblorosa a su lado la miraba con ansiedad. «Esto no es lo que parece», gritó Valeria, pero su voz se perdió en el mar de murmullos. El caos aumentó. Alguien empujó a los policías que trataban de controlar la situación. Valeria intentó encontrar una salida, pero las sombras parecían cerrarse a su alrededor. Los gritos se mezclaban con las sirenas, creando una cacofonía que la desorientaba. El aire se estaba volviendo pesado, como si el destino mismo la estuviera oprimiendo. «Valeria, ven», clamó su jefe, su rostro pálido y su mirada llena de urgencia. «Mira». Y en ese instante, todo cambió. Desde el fondo del callejón, otra figura emergió. Era un hombre con una chaqueta negra, que avanzaba entre la multitud con una confianza inquietante. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos se encontraron, y un nudo se le formó en la garganta. «¡Tú!», exclamó la mujer a su lado, reconociendo al recién llegado. Su voz temblaba. «Él es uno de ellos». Las palabras cayeron como un peso sobre Valeria. ¿De qué estaban hablando? Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre alzó una mano y apuntó hacia ella. «Detente, Valeria. No te muevas», gritó el hombre de la chaqueta. Un segundo después, la multitud se volvió una tormenta de gritos. La figura encapuchada, que había aparecido anteriormente, se fundía con el caos, al parecer divertida al observar todo desde las sombras. «Esto se acaba ahora», rugió, su voz sólida y dominante. Y entonces, la revelación llegó como un rayo en medio de la tormenta. La chaqueta negra se abrió, revelando un distintivo de la policía. «Soy agente encubierto. Estás en el lugar equivocado, Valeria». La confusión inundó su mente. Era un agente. ¿Qué hacía allí? La multitud que antes murmullaba sobre conspiraciones ahora se dividía otra vez. Valeria sintió un giro estomacal. «¿Por qué deberías saber algo de mí?», preguntó, su voz ahogada, apenas audaz. «Lo sé todo. Tu amigo, el hijo del senador, no solo es un hombre peligroso. Él te utilizó, al igual que a muchas más.
dijo el agente. Y en sus ojos había algo que hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Reconocimiento, como si tuvieran un pasado compartido. ¿Cómo era posible? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un disparo resuena. Todo sucedió muy rápido. Una mujer en la multitud gritó, cubriéndose la cabeza. La figura encapuchada se había atrevido a moverse, y otra vez ese sonido atronador de un tiro rompió el aire. El caos estalló. Gritos, empujones. El aire se volvió denso con un miedo palpable. La madre del hijo del senador se había abalanzado, visiblemente enloquecida. «No puedo dejar que se escape». Valeria se dio cuenta de que el tumulto estaba creciendo. La multitud comenzaba a dispersarse. Ella quedó atrapada en el centro de una tempestad. El hombre que antes era su protector ahora estaba tirado en el suelo, cubierto de sangre, mientras su jefe, su antiguo aliado, yacía sin vida a sus pies. Todo se volvió borroso. La figura encapuchada, ahora en el suelo, apareció entre la multitud, y entonces, en un instante, la realidad se desplomó. La chaqueta negra de la gente se desgarró, revelando un cuerpo que Valeria conocía muy bien. El rostro del hombre que había seducido su vida en el hotel era ahora el que caía lentamente al suelo, el hijo del senador. La revelación fue devastadora. ¿Cómo podía haberle hecho esto? ¿Por qué había estado involucrado en todo este terruño oscuro? ¿Y cómo se había convertido en parte de esto? La multitud se volvió un jolgorio de pánico mientras ella luchaba por encontrar respuestas. «¿Valeria?», preguntó el agente, tratando de avanzar hacia ella. Sus ojos estaban llenos de preguntas y solidaridad. «No estás sola. Este es solo el comienzo». Y en un flash, el sentido de seguridad se desvaneció. La vida que había comenzado a construir con sus sueños se convirtió en un eco frío de su pasado. ¿Era todo superficial? El dolor en su pecho le hizo preguntarse si había estado atrapada en un juego profundo, un misterio que la había consumido. La única pregunta que resonaba era, ¿de quién podía confiar ahora? Valeria se quedó inmóvil, sintiendo el peso de la tragedia que la rodeaba. La gente gritaba, y el caos se intensificaba mientras la figura encapuchada desaparecía entre la multitud. Eso era todo. El hijo del senador, el hombre que había movido su mundo, yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose en un charco oscuro. Su mente giraba, tratando de entender lo que acababa de suceder. Mientras el murmullo aumentaba, la verdad se reveló como una sombra acechante. El agente encubierto se acercó a ella, su mirada seria. «Valeria, ahora más que nunca, debes decidir. Esta red de engaños, estas vidas que se han perdido, todo depende de ti». Las palabras resonaban en el aire tenso. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podía hacer? Dio un paso hacia atrás, y su corazón latía con fuerza. «¿Qué sabes de mí? ¿De verdad estoy involucrada en esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. La presión de la multitud se hacía abrumadora. Gente tratando de encontrar respuestas, olvidando que ella era también una víctima. El agente se inclinó, hablando con urgencia. «Tú eres la clave para desmantelar esta red. Ellos tienen sus ojos puestos en ti». La realidad le cayó como un balde de agua fría. Si había una manera de liberar a la mujer que había estado al lado del hijo del senador, a la gente de las sombras que manipulaban vidas, sería a través de ella. La mujer a su lado, aún sacudida por el horror, se unió a Valeria. «Tú no estás sola. Lo que te hicieron a ti podría sucederle a cualquiera», dijo, su voz temblorosa pero firme. Valeria la miró, y en ese momento, algo cambió dentro de ella. Comprendió que no podía dejar que su historia terminara aquí. La multitud se dispersaba lentamente, y los policías comenzaban a restaurar el orden. Valeria tomó una respiración profunda y miró a la gente. «Hazlo, muéstrame cómo ayudar», dijo, su voz ahora llena de resolución. Era hora de hacer frente a su propio pasado y luchar por el futuro que merecía. Mientras avanzaban, Valeria sintió que las sombras de su vida anterior comenzaban a disiparse. La oscuridad no desapareció por completo, pero ahora había luz, una chispa de esperanza. La verdad sobre el hijo del senador saldría a la luz, y ella estaba decidida a no ser solo una espectadora. En los días siguientes,
Valeria trabajó codo a codo con el agente. Los secretos comenzaron a desenredarse y las conexiones se expusieron. Las personas que alguna vez pensó que eran aliadas en su vida de sirvienta resultaron ser parte del oscuro juego. Pero cada revelación la acercaba más a la libertad. Finalmente, un día glorioso, se realizó una conferencia de prensa. Valeria, de pie junto a la gente, miró a las cámaras. Era su momento de redención. No más secretos. No más sombras. Esta historia termina hoy. Las palabras resonaron en los corazones de todos, y un rugido de aprobación brotó de la multitud. El final del caos se acercaba. Las vidas que habían sido manipuladas comenzaban a salir a la luz, y Valeria se dio cuenta de que su vida no iba a ser la misma. Despertar a este nuevo día significaba abrir sus alas hacia un futuro que nunca se atrevió a soñar. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces esperanzadoras, Valeria se sintió libre por primera vez. Había aprendido que la verdadera fuerza siempre reside dentro de uno mismo, y en sus ojos ardía un nuevo fuego de lucha. Pero su historia no termina aquí. Si disfrutaste de este viaje y quieres más de estas historias fascinantes, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte nada. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más personas como tú. ¿Qué piensas que le pasará a Valeria? Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el pasado de Valeria. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es crucial. Compártelo.